Amén. Y amén. Bien, recuerden que hablamos, hermano, dijimos los otros días que no el domingo que viene, sino creo que es domingo 10, vamos a tener culto de Santa Cena, y habíamos dicho que las primicias, gloria al nombre de Jesús, iban a ser, hermanos, específicamente para el comedor de los días sábados, ya sea que usted traiga cocoa, azúcar, fideo, no sé, todo lo necesario para el tema del comedor. Amén. Saludamos a los hermanos que están ahí en internet, que Dios les pueda bendecir, que la palabra les pueda llegar y que Dios les pueda ministrar. Si usted me pregunta de qué quiero hablarles en esta noche, gloria a Dios, es, hermano, de la misma manera que la barca en la que iban los discípulos hizo agua, muchas veces, hermano, en nuestra vida hacemos agua. Se nos llena la barca, digamos. Y eso conlleva preocupación, desesperación. Y tal vez usted piensa que yo le voy a hablar de la fe. No le voy a hablar de la fe. Vamos al Evangelio según San Marcos, capítulo 4. Si bien este pasaje habla de la fe, no le voy a hablar de la fe. Le voy a hablar de su gracia, de su misericordia. Capítulo 4, Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 35. Aquel día cuando llegó la noche, para nosotros también llega la noche. Claro, no solamente para los discípulos de aquel momento, sino también para nosotros. Y aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Señor, ministrarme en esta noche. Ministrarme. Ministrar nuestras vidas. Ministrar nuestro corazón. Dice la palabra de Dios, hermano, que Jesús le dijo, en medio de la noche pasemos al otro lado. Y la Escritura dice, la palabra de Dios dice que mientras iban, hermano, se levantó una gran tempestad. De tal manera, dice la palabra de Dios, que el agua que entraba, para aquellos que en algún momento han andado desde un chinchorro a un barco, lo peor que puede pasar, hermano, en el barco que sea, ¿no?, es que entre agua. Es normal que entre agua, ¿no? En todo barco termina entrando agua. Desde un crucero a lo que sea. Yo trabajé muchos años en un barco estanco. Estancos son esos barcos que todo se cierra y va sellado con goma para que no entre agua, y el agua estaba adentro. Yo no sé si se cerraba para que no entrara el agua o para que el agua no saliera. Entonces, de alguna manera es normal que un poco de agua entre. Pero si hay algo que preocupa a alguien que está en el mar, es que comienza a entrar agua. La Biblia dice, hermano, y estos eran pescadores, no era que eran conocedores. Y a veces, hermano, lo que podría ser algo bueno, el conocer, tal vez lo que produjo más miedo es por el hecho de conocer, saber de que estaba entrando muchísima agua en la barca. Pero también, hermano, nosotros, como los discípulos, hermano, en medio de la noche entra agua en nuestra barca.
Somos, hermanos, los seres humanos, somos tan, no voy a ser débil, porque creo que no es la palabra correcta, porque yo entiendo que cuando uno está en el mar hay muchos marineros que son fuertes y todas esas cosas, pero igual no basta. Y de la misma manera, hermano, que un marinero tiene que luchar por el tema del agua, así que nosotros en nuestra vida, y nos esforzamos, pero igual entra agua a nuestra vida. Yo quisiera, hermano, darles una palabra de paz en esta noche. La Biblia dice que Jesús estaba sentado o acostado durmiendo en la popa de ese bote, ese barco, en un barco de pescador. La popa viene a ser la parte, lo último, la parte de atrás. Y él en medio de todo entrar el agua, él estaba ahí. Yo, si bien, hermanos, si usted sigue leyendo este pasaje, Jesús mismo le recrimina de la misma manera que cuando se acuerda cuando Pedro camina sobre las aguas, comienza a decir, el Señor dice, pero no tuviste fe. ¿Por qué dudaste? A estos también le dice lo mismo. Igual así no voy a hablar de la fe, voy a hablar de Él. De Él. Porque si usted lee el pasaje cuando Pedro camina sobre las aguas y se hunde, Dios le dice, ¿por qué dudaste? No tenía fe. Cuando a estos, se lo voy a leer para que usted vea, que le decía lo mismo. Versículo 40, y le digo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Sí? Así que estamos de acuerdo, hermano, que en este pasaje el milagro no ocurrió por fe. ¿Estamos de acuerdo? Yo voy a decir algo, hermano, que capaz que le rompe el corazón, le rompe la vida, le rompe los ojos y capaz que le tira todo por el piso. Cuando un hermano conoce a Jesús, y capaz que alguno por ahí en el internet va a decir, es un hereje. Pero cuando un hermano se acerca a Dios, miren, ni siquiera la fe. Ni siquiera la fe. Porque Él es todo. Él es más que la fe. Él es más que todo. Tanto en este pasaje, Él le recrimina o le dicen tengan fe, porque claro, la gente tiene que tener fe. Ahora, ¿vamos a descartar a los que no tienen fe? No, porque ¿qué dice Romano? Romano dice, aún sostengan a los débiles en la fe. Los que tenían poca fe. Por eso dije, debe hablar no de la fe, porque hay alguien mayor que la fe. Si bien la Biblia dice sin fe es imposible, usted me podrá, porque va a encontrar pasajes y usted me va a decir, no, pero la Biblia habla de la fe de Abraham, la Biblia dice sin fe es imposible. Claro que sí. Pero piense esto, cuando tu fe termina, cuando tu fe no te da, cuando tu fe no alcanza, Dios sigue estando ahí. Dios sigue estando ahí. Por eso te dije, que te quiero hablar no de la fe, te quiero hablar de Él, de Él, de Él. Porque hay momentos, hermanos, cuando está la magnitud, el agua que entra en nuestras barcas, que ni siquiera con fe nosotros nos podemos levantar. Pero cuando nuestra fe es quebrantada, cuando nuestra fe, hermano, está por el piso, Dios sigue estando en el mismo lugar. Es por la gracia. Es por la gracia. Yo creo que hay una gracia, hermano, en Dios, hermano,
quedado pensativo con esto, porque estos, como en el caso de Pedro, cuando camina sobre las aguas, no recibieron el milagro por la fe, lo recibieron por la gracia. ¿Qué quiero decirte en esta noche? Que aunque, hermano, en esta vida que a cada uno de nosotros nos ha tocado vivir y caminar, en nuestra barca va a ser agua, hermano, y se va a llenar de agua, y nos va a agarrar la noche, hermano, pero Dios va a seguir estando con nosotros. Porque la Biblia dice, no es que nosotros amamos a Dios, sino que Él nos amó primero. Y hermano, los discípulos, hermano, comenzaron a ver cómo su barca se llenaba de agua. Y su vida, lo mismo que pasó con Pedro, comenzaron a llenarse de miedo, de temor. Y nuestra barca, hermano, en este tiempo puede ser nuestra familia, puede ser nuestra economía, pueden ser tantas cosas. Y nuestra barca, hermano, comienza a ser agua a causa de la tormenta. A veces, hermano, gloria al nombre de Jesús, nosotros queremos acercarnos a Dios y miramos nuestra fe para acercarnos a Dios y medimos nuestra fe para acercarnos a Dios. Usted sea que hacer, hermano, aunque no tenga fe, aunque todo el mundo diga que no tiene fe, aunque esté lleno de temor, esté lleno de miedo, porque aunque usted, hermano, no sienta que tenga fe, Dios lo va a escuchar. Que estoy en contra de la fe, no. Yo creo, hermano, que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero yo te digo en esta noche, aunque no sientas que tenga fe, aunque, hermano, tu fe se pierda a causa de los problemas, a causa de que tu vida, tu familia, tu barca hace agua, aunque sientas que no te quede ni una gota de fe, hermano, igual acércate a Dios. Porque hay lo que se llama la gracia de Dios. Estos no tenían fe y ya, hermano, estos hombres ya estaban en el horno. Ya, hermano, le entraba agua por todos lados. Yo creo que hasta le entraba agua del cielo. Yo cuando te dice, hermano, viene el problema de todos lados, viene situaciones de todos lados, bueno, a esto ya le entraba agua no solamente del mar, hasta del cielo le entraba agua. Porque dice que había una tormenta, no, ¿sí o no? ¿Una tormenta de qué? Una tormenta. Tormenta, viento, agua, todo. Marea, marejada, todo. Pero la Escritura dice, hermano, que estos hombres le dijeron, Señor, no tienes compasión y misericordia que presenta. Fíjese que Jesús le reprocha a ellos el no tener fe y el no confiar. Tenga cuidado, hermano, cuando usted, hermano, anda todo roto, desválido, yo qué sé, hermano, usted no sabe, hermano, si más la cantidad de agua que hay dentro de la barca que fuera de la barca, usted no sabe si sacar el agua o meter el agua. Y alguien le dice, no, tu problema es por fe, o porque no tenés fe. No. Uno tiene que aprender, hermano. Yo nunca he medido mi fe ni la voy a medir. Y a mí no me preocupa si alguien piensa, opina, le parece que yo no tengo fe. De seguro, hermano, en algún momento la pierdo, después la vuelvo a encontrar, la encuentro y la vuelvo a perder. Y se me llena la barca de agua, hermano, y me quedo hasta sin fe. Pero Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel. Aunque, hermano, aún nuestra propia fe se debilite, Dios sigue siendo fiel. Dios sigue estando ahí. Dios sigue estando ahí. A Él nosotros tenemos que mirar.
Él no busca gigantes de fe. Él nos busca a nosotros, hombres y mujeres comunes y corrientes, hermano. Presta atención a lo que yo voy a decir. La Biblia, la palabra de Dios dice, y todo el que a mí viene, no lo echo fuera. No importa si va con fe, si con poca fe, si con media fe, si va con ganas, si desgana. No le importa. Porque Dios sabe, hermano, que usted no se acerca a Dios de la misma manera cuando todo le va bien y cuando las cosas van encaminadas, a cuando todo está roto o cuando todo está mal. Capaz que apenas casi llega. Y no estoy hablando, mi hermano, mi hermana, específicamente en contra de la fe. Al contrario, yo creo que tenemos que darle para adelante y tener fe. Pero yo hoy le hablo, hermano, cuando los problemas son tan grandes que nuestra barca comienza a hundirse y parece, mi hermano, que perdemos la fe y la esperanza. En una oportunidad, eso lo pueden encontrar en el libro de los Hechos. Dios le dice a Pablo, mirá, que vos vas a tener que ir a Roma, y esto y lo otro, y pim, pam, y Dios te va a dar a todo lo que hagan contigo en el barco. De repente, hermano, una tormenta que el barco, hermano, lo desarmó. Y cada uno se hablaba como podía. Y Pablo le dice, Dios me prometió de que ninguno de los que andaban en el barco conmigo iba a perecer. Todos terminaron, conocemos la historia, en la isla de Malta. Después de aquella tormenta, hermano, que hasta dice la palabra que el barco se partió. Y estaban todos amedrentados, asustados, preocupados. Es su gracia. Es su gracia. La gracia de Dios lo sostuvo cuando su barca hacía agua en medio de la noche, en medio de la oscuridad, en medio de la soledad. Ellos no se dijeron, bueno, vamos a ver quién tiene fe para ir a hablar con el Señor que perecemos. Ellos fueron. Hay algo que es importantísimo, hermano, que la Biblia dice, y la fe sin obras muerta. Capaz que esto le va a romper la cabeza. Pero Dios no le estaba diciendo que ellos no tenían fe en Dios, porque la tenían, porque fueron y dijeron, Jesús. El problema de ellos, hermano, no era Jesús. El problema que ellos tenían, que nos pasa a la mayoría de los hermanos, porque nos pasa, porque usted, hermano, como un hombre y una mujer de Dios, cuando ve a algún hermanito con necesidad, con problemas, con dificultad, hermano, déle para adelante, Dios lo va a ayudar, Dios lo va a bendecir, venga a la iglesia, vaya a buscar a Dios. ¿Y cuando le pasa a usted? ¿O no? No, hermano, ¿está enfermo? Confía en Dios. Dios lo va a sanar, Dios lo va a tocar. Cuando le toca a usted, no. Cuando uno no tiene, el otro no tiene trabajo, hermano, Dios te va a abrir una puerta y vas a ver que vas a salir adelante. Cuando le toca a usted, ese era el problema que tenían los discípulos. Tenemos un Dios tan grande, tan poderoso, un Dios glorioso, pero cuando tenemos problemas, dificultades, necesidades, nuestro Dios se vuelve chiquito. Porque es lo que nos pasa. ¿Cuántos milagros vieron? ¿Cuántas cosas vieron los discípulos? Pero cuando les toca en carne propia. Y Dios nos conoce.
Dios nos conoce. Mire Job. Pero cuando se le complicó, lloraba más que... porque le estaba tocando en carne propia. Pero Dios es más que nuestra propia fe. Dios es más que nuestra situación. Por eso es por su gracia. Es por su gracia. Es por su gracia. No es ni porque... Fíjese que el libro de Romanos, hermano, no le voy a decir el versículo porque en este momento no me acuerdo, pero el libro de Romanos dice, y tenemos este precioso tesoro en vaso de barro. Ahí ya quedó el apóstol Pablo. Venía con una fuerza bárbara, tesoro, bendición, todo de Dios. Y cuando va a hablar de nosotros, Pablo cuando va a hablar de nosotros, dice, vaso de barro. Venía bien el tesoro, tenemos este gran tesoro, venía, pero especial venía. Y cuando tenía que hablar de nosotros, dijo, vaso de barro. ¿Sabe lo que es un vaso de barro? Lo tiran, se rompe. Hay que tratarlo con cuidado. Y aunque sea un vaso, va a seguir siendo de barro. Y aunque en aquellos momentos tomaran los mejores vinos en los vasos, en las jarras, seguían siendo de barro. Aunque lo usara un comerciante, un vendedor ambulante o el rey, seguía siendo el vaso. Y Dios sabe que somos vasos de barro. De barro. Dios sabe que somos vasos de barro. Que lo que nos sostiene a usted y a mí es su gracia y su misericordia. La Biblia dice, porque por gracia, ¿qué dice? Porque por gracia soy salvo, y esto no de vosotros, más bien esto es de Dios. ¿Por qué somos salvos? Por su gracia. Y esto no de ustedes, sino de Dios. Usted no se convirtió y se volvió a Dios porque un día se le ocurrió, le dio un golpe espiritual a usted y se convirtió. No. Dios nos atrajo con amor eterno, te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Gracias, Jesús. Él es el que te ayuda cuando tu barca hace agua. Cuando tu vida se abre. Él es el que está contigo cuando tu vida, tu casa, tu familia hacen agua. Él está. Él es el que está haciendo. Gracias, Jesús. Y su gracia es la que te sostiene. Es su gracia. Amén, Señor. Y Él va a hacer, y va a parar el viento, y va a parar la tormenta, porque Él lo quiere. Porque Él lo quiere hacer, porque Él lo puede hacer, porque Él te cuida, porque Él te guarda, porque Él te protege. Aleluya, sí, Señor. Porque tú eres su iglesia, Él lo va a hacer. Amén, gracias, Jesús. Pero ¿y si mi fe no da? Lo va a hacer igual.
porque es por su gracia. Somos salvos por gracia y no por obra, para que nadie se gloríe, dice la palabra. Somos salvos por gracia y no por obra, para que nadie se gloríe. Y Jesús, cuando los discípulos fueron y dijeron, mirá, no te preocupás que se nos está haciendo agua, dice la palabra, y Él se levantó y reprendió la tormenta, el viento. Dios nos cuida de la misma manera que nos cuidó adentro de la barca. Si bien Dios permite que muchas veces en nuestra vida, nuestra barca haga agua, nos agarre la noche, aún así, Él nos sigue guardando, nos sigue cuidando. Pero no es por, hermano, por mérito nuestro. No es por tu mérito y mi mérito. Es porque la Biblia dice que su gracia nos alcanzó. Su gracia nos alcanzó. Nada el hombre puede hacer, hermano, para alcanzar la salvación. Nada. Y lo que recibimos, según la palabra de Dios, lo recibimos por la gracia de Dios. Por eso en este tiempo, en medio de toda situación, confía en la gracia de Dios. Confía en la gracia de Dios. Es su gracia. Su gracia. Es su gracia que nos sostiene. Es su gracia la que nos sostiene. Con esto termino. ¿Se acuerdan cuando? ¿Saben quién es Séfora? Bueno, no importa. En Egipto, el rey dice, vamos, todos los niños que nazcan, los matamos. Cuando nacen, los matamos. Entonces, cuando vieron a Moisés, que era una persona linda, le gustó el niñito que iba, la madre lo guardó, lo escondió por 3 meses. Cuando no pudo esconderlo más porque estaban presionando al pueblo de Dios, dice que lo metió dentro de un canasto, que le llaman ahora a Moisés un canastito, y lo metió ahí en el río. Imagínense la madre, estamos hablando de Séfora, mire, imagínense la madre viéndolo irse. ¿Qué va a hacer de mi niño? ¿Quién lo va a cuidar? ¿Quién es esto? No solamente Dios le cuidó, lo sostuvo, lo mantuvo, sino que Dios lo hizo un gran líder. Su gracia. Eso es su gracia. La madre lo fue y lo metió ahí en él. Usted dirá, bueno, imagínese usted agarrar a su hijo y decir, bueno, lo meto dentro del canal, voy hasta la playa, lo tiro y que vaya para donde quiera. Que vaya para donde quiera. No. Que la mujer fue, hermano, lo metió dentro del canastito. Y lo dejó ir. Y la gracia estuvo con Moisés. Amén, sí, Señor. Esas cosas que, hermanos, Dios hace que uno no entiende. Que Dios hace que uno no entiende, hermano, un canastito, yo que sé, ahí y no sé si dejó un pan, una leche, no sé. Pero ahí estaba, iba. El Moisés, la gracia de Dios. La gracia de Dios. Y aunque mi hermano, mi hermana, nuestra barca haga agua, confiemos en la gracia de Dios. Amén, sí, Señor. Por su gracia. Amén, amén. Nosotros somos limitados.
De repente, hermano, sacamos 3 baldes de agua de nuestra barca, hermano, y el otro día tenemos 4 baldes de agua. Un día sacamos un balde de agua, hermano, y al rato tenemos 5 baldes de agua adentro. Pero su gracia nos va a sostener. Oramos al Señor. Aquellos que nos ven a través del internet, hermanos, amigos que nos ven a través del internet, que Dios les bendiga, les fortalezca. No importa cuánto tu barca esté siendo agua en esta noche. ¿Cómo esté tu fe en esta noche? Yo no te voy a decir que tenés que tener una fe poderosa porque estamos asustando a los cristianos y a la gente y haciéndoles, hermanos, creer en cosas que Dios no está pidiendo. Quiero decirte en esta noche, cree en la gracia de Dios y confía en la gracia de Dios. Y esa te va a sostener. Padre, en el nombre de Jesús, bendecí a cada hermano, cada hermana, cada vida, cada corazón. Ministrar, ministrar. En el nombre de Jesús. Vamos a cantar esa canción. ¿No te acuerdas de esa canción que dice, Él me sostendrá? ¿Cómo que empieza? Que la fe me abandonaré. Bueno, vamos a cantarla despacito y que los hermanos la aprendan si no la saben. O también que la aprendan, que no saben nada. ¿Cómo era que empezaba? Si la fe me abandonaré, Él me sostendrá. Y si el mar me amenazare, Él me sostendrá. Si la fe me abandonare, Él me sostendrá. Y si el mar me amenazare, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Mi Jesús que tanto me ama, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Mi Jesús que tanto me ama, Él me sostendrá. Si la fe me abandonare, Él me sostendrá. Y si el mal me amenazare, Él me sostendrá. Si la fe me abandonare, Él me sostendrá. Y si el mal me amenazare, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Mi Jesús que tanto me ama, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Mi Jesús que tanto me ama, Él me sostendrá. Aleluya. Hermano, hermana, que nos ves a través del internet, Jesús que tanto te ama, Él te sostendrá. Señor, gracias por tu amor. Señor, gracias por tu misericordia. Señor, gracias por tu fidelidad. Y gracias, Señor, porque en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, en medio de la oscuridad, en medio de la soledad, tú nos sostendrás, Señor amado. En el nombre